Muy buenas, bienvenidos al banquillo. Gracias por seguir con nosotros aquí a través de TSI. Hoy vamos a abordar temas relacionados con la transparencia. Nos permitirá en los próximos minutos ir a fondo en los procesos de compras que ha ejecutado el Estado durante la emergencia provocada por el COVID-19. Nos acompaña el director ejecutivo de InvestH, el abogado Marcos Bográn. Gracias por estar con nosotros, abogado Bográn. ¿Cómo han sido estos días? Se ha hablado mucho de la institución que usted dirige por compras que se han ejecutado y ahí está ante la opinión pública señalamientos. ¿Quién mejor que usted para aclarar muchos de estos conceptos? Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias, Rosendo. Muchas gracias de verdad por brindarme este espacio. Como le mencionaba un poquito antes de entrar en cámaras, es realmente un verdadero placer y es como recibir oxígeno limpio, poder hablar con un periodista que sé que trabaja de manera profesional, objetiva y responsable en la formación de la opinión pública. Así que lo felicito por ello. Estos días han sido días... ¿Ha dormido bien? ¿Ha dormido tranquilo? ¿Le ha permitido descansar en las últimas horas? No obstante todo lo que se ha señalado en la institución, abogado. Sí, he dormido bien, Rosendo, por una razón, y es porque llevamos casi ya 50 días desde que iniciamos en este trabajo tan duro de esforzarnos por salvar vidas. Y como he tenido interacción con todo el gabinete de gobierno, con el presidente de la República, con el sector privado, con organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, he tenido la plena oportunidad de escuchar cuáles son las proyecciones, como por ejemplo las que también indica la plataforma de médicos expertos, como también las proyecciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y todas esas proyecciones lo que nos dicen es que lo peor aún está por venir. No lo hemos vivido. Entonces mi equipo y yo, que estamos sumamente comprometidos en este esfuerzo de hacerle la batalla al coronavirus y vencerlo, dormimos bien, dormimos cansados definitivamente después de largas horas de trabajo, pero dormimos satisfechos de saber que estamos haciendo todo lo que podemos hacer por Honduras, por el prójimo, por nuestros compatriotas. ¿Sus cercanos qué le han dicho de todo lo que está pasando? Porque la institución que está bajo su responsabilidad ha estado en el ojo del huracán. No sé por dónde quiere que arranquemos, si por los hospitales, ¿qué es lo que más ha estado constante en los últimos días? Sí. Bueno, mis cercanos colaboradores están claros de cuál es la misión, cuál es el objetivo y el compromiso que tenemos con Honduras. En cuanto a mis familiares, amigos y la gente cercana a mí, me han depositado toda su confianza y me han dicho también que siga adelante. Ya hablando de los hospitales, cuando inició la emergencia, lo que el análisis que hicimos nosotros como equipo, derivado de una discusión con la Secretaría de Salud y con el propio presidente de la República, fue que a diferencia de países como Estados Unidos, Italia y España, que tienen, por lo menos España, por ejemplo, tiene el tercer mejor sistema sanitario del mundo. El tercer mejor sistema sanitario del mundo. Y el coronavirus tiene de rodillas todavía hoy a España y están todavía en cuarentena. Y el sistema sanitario español está colapsado. Estados Unidos, que tiene un buen sistema de salud, no como el de los europeos, pero tiene un buen sistema de salud privado, igual está de rodillas, desabastecido, sin capacidad de atender a todos los pacientes contagiados. Al ver eso en aquellos días, hace 40 días, nos dimos cuenta entonces que lo primero que teníamos que hacer como país era robustecer y ampliar la capacidad instalada que tenemos como país dentro de nuestro sector de salud. La oferta de asistencia a la ciudadanía en la parte médica
no es nada comparable con lo que tuvieron estos países que aún así cayeron de rodillas ante el coronavirus. Entonces, en una reunión junto con el presidente de la República y otros miembros del gabinete y algunos veedores sociales, yo llevé particularmente esta propuesta de los 7 hospitales que hemos adquirido a un proveedor estadounidense que se llama hospitalesmóviles.com, porque era la única alternativa que encontramos en el mercado que nos permitía una solución integral al COVID-19. Estos hospitales son hospitales especializados para COVID-19. Un ejemplo de ello, los hospitales tienen una característica particular que se llama presión negativa. ¿Y eso qué es? Eso es que el hospital está diseñado para expulsar el aire que hay dentro del hospital, porque asumimos que como solo se van a atender pacientes COVID-19 confirmados en el hospital, para no exponer a los médicos y al personal de salud que esté operando el hospital, debemos estar permanentemente expulsando el aire contagiado para que nuestros médicos no se vean más expuestos de lo que ya van a estar al tener un paciente de COVID-19 enfrente de ellos. ¿Y por qué estos hospitales todavía no funcionan? Si son específicamente para pacientes COVID, podemos observar qué ha pasado con el de Villanueva, que la queja que han presentado es que hay que hacerles instalaciones, que al tener una inversión que es millonaria, abogado Borán, se supone que vienen completos y que esto por la emergencia debe ser de día, si es que no se puede resumir a horas para que ya estén funcionando. ¿Qué es lo que ocurrió? Ok. Primero que todo, el caso del hospital de Villanueva fue una de las alternativas que nosotros analizamos como potencial opción para presentarle al presidente de la República una solución al enfrentamiento de la crisis. Pero descartamos la alternativa de ese tipo de hospitales que son hospitales en cruz, como el que está en Villanueva, precisamente por lo que usted está planteando, porque lo que trae ese hospital es una infraestructura hospitalaria, pero no viene equipado. Usted tiene que adquirir el equipo por otro lado y con otros proveedores. Este proveedor que nosotros identificamos, en cambio, sí ofrece una solución integral donde viene toda la infraestructura hospitalaria, es decir, la infraestructura dura, y además todo el equipo médico necesario para que el hospital pueda operar plenamente con todas sus áreas de atención. Estamos hablando de cuidados intensivos, estamos hablando de el nivel de intervención media, el nivel de aislamiento, laboratorio, morgue, una planta de desecho de desechos bioinfecciosos. Entonces, el hospital es una solución integral, estos 7 que nosotros estamos comprando. Ese que se ha instalado en Villanueva no es de esa gama. No. Es el de Villanueva, ahora que he aprendido esto, yo no lo sabía antes, pero en el argot común de los especialistas en el tema de atención médica de emergencia se le llama hospital de carpa. Y es prácticamente un hospital de guerra, que usted lo que tiene ahí es camas suficientes para poder brindar toda la atención de la cual pueda disponer en un momento de guerra. Pero está no diseñado para ser un hospital que opere después, fuera de la emergencia, con todas las alternativas o mejor dicho, con todas las necesidades que debe cubrir un hospital. Los hospitales nuestros, una vez terminada la pandemia, y Dios quiera que eso sea muy pronto, formarán parte de la red de salud. Y oiga esto, Rosendo, que es importante, con las 450 camas que incluyen los 7 hospitales, en total, no es que por cada hospital hay 450, en total son 450 camas distribuidas en 7 hospitales, 260 de ellas son unidades de cuidados intensivos y 180 de ellas son unidades de tratamiento intermedio intensivo o de alta dependencia, como le llaman los médicos. Eso implica, Rosendo, que estamos quintuplicando la capacidad del sector salud pública en Honduras con la compra de estos 7 hospitales y la operación de los mismos. Porque hoy por hoy, si en este momento estuviéramos en el pico de la curva
y solamente, digamos que seamos muy conservadores como lo he hecho en otros programas, digamos que solamente 2.000 personas requieren atención en una unidad de cuidados intensivos. ¿Tú sabes cuántas unidades de cuidados intensivos hay en Honduras? Es decir, que tengan su respectivo camilla con su respectivo ventilador mecánico y con todos los insumos que se necesita para poder operar ese ventilador mecánico. Hay 158, pero no están en número positivo, están en negativo, porque esas 158 camas ya están siendo utilizadas por pacientes que tienen otras enfermedades que fueron previo a la pandemia y que por lo tanto no los podemos desvincular de esa respectiva unidad de cuidados intensivos. La solución que nosotros traemos viene efectivamente a salvar vidas. Hubiéramos querido traerla más tempranamente, pero el mundo entero, Rosendo, no solo Honduras, y no creamos que Honduras de alguna manera tiene alguna prioridad en la línea de la fabricación de hospitales móviles del mundo. Por el contrario, somos uno de los países más pobres del mundo, lastimosamente, y por lo tanto, el nivel de preferencia que le brindan a los países más grandes con mayor capacidad financiera es que ellos se ponen al frente de la fila y logran acaparar los insumos necesarios con mayor rapidez. Aún así, los tenemos previstos para finales de junio y de todas formas el pico de la curva va a empezar apenas en estas primeras semanas de mayo, pero va a continuar a lo largo de mayo, junio y julio. Estamos hablando de, según las proyecciones que han hecho los médicos, unos 100 días dentro de los cuales vamos a estar viendo el pico más alto de la curva. Y ya por septiembre, Dios mediante, podremos ver ya una rebaja en el número de contagios y en el número de fallecidos. Esas proyecciones se hacen con base en lo que ha ocurrido en los países anteriores, a donde en efecto la curva ha llegado a los 4 meses, llega al punto más alto y luego empieza a descender, como por ejemplo ya lo estamos viendo en algunos estados de Estados Unidos. Pero Latinoamérica va en la cola. Nosotros no hemos llegado al pico de la curva. Y las proyecciones nos dicen que casi todos los países latinoamericanos vamos a entrar en ese pico al mismo tiempo. Muy bien, está con nosotros al banquillo el director ejecutivo de Inversiones Estratégicas del Estado, Marco Bográn. Una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo con el abogado Marco Bográn. Muchos han cuestionado el tema de estos hospitales que me dice abogado todavía no están en el país, vendrán a finales del próximo mes. ¿Es así? Correcto, es así. Sí, muchos han señalado que por qué se tuvo que, no sé si es válido plantearlo así, triangular, que se compraron en Estados Unidos pero vienen de Turquía. Sí. ¿Qué fue lo que ocurrió? La respuesta es sencilla. Y lo que pasa es que los medios que no quieren escucharlo, pues no hay nada que se pueda hacer, porque no quieren escuchar la respuesta por muy sencilla que es. Yo le hago a sus compañeros periodistas la siguiente analogía. La empresa Gildan es una empresa estadounidense que se dedica a la fabricación o a la manufactura de ropa, camisetas, camisas, etc. Es enteramente estadounidense. Los propietarios son completamente estadounidenses, accionistas, probablemente Gildan está en la Bolsa de Valores de Nueva York. ¿A dónde fabrica Gildan la ropa que vende en los moles de Estados Unidos y del resto del mundo? En el Valle de Sula. Porque el costo de producción en Honduras y particularmente en el Valle de Sula es mucho más bajo que si ellos fabrican su producto en Estados Unidos, donde la mano de obra es mucho más alta, los costos de producción son más altos y por esa razón escogen fabricar en otros países. ¿Dónde es el nuevo? Hace unos años los paraísos de fabricación, por ejemplo, de la manufactura de productos de tela, era Honduras y algunos otros países centroamericanos. Hoy en día, el paraíso de todos estos productores, fabricantes, mejor dicho, es China, porque los costos de producción en China eran relativamente bajos hasta hace algunos años. Luego se tuvieron que diversificar en la medida que China fue creciendo económicamente y eso implicó que los salarios en China crecieran también y ahora esa mano de obra que
que antes requería un bajo costo, ahora tiene un costo más alto, entonces los países, o las empresas, mejor dicho, se han dedicado a fabricar en otros países donde han encontrado costos de producción más bajos. Turquía es uno de los casos. Hay una enorme industria en Turquía de insumos médicos y de infraestructura hospitalaria, es decir, hay fábricas que son proveedores de estos hospitales que están produciendo una al lado de la otra y son competencia entre ellas mismas, ahí en Turquía. Pero la empresa es enteramente estadounidense, entonces no es que hay una triangulación de por medio. Usted se contacta con el proveedor en Estados Unidos y él lo que hace es que él produce en aquel país para tener economías de escala y por lo tanto costos de producción más bajos. Estos hospitales, 7 en total, tienen un costo arriba de los 1.200 millones de lempiras promedio. ¿Quiénes le avalaron la compra? Porque estamos hablando de muchos millones de inversión. Se fue por una compra directa, por las disposiciones adoptadas por la emergencia. ¿Fue lo mejor desde su punto de vista? ¿Quiénes le señalaron o le dijeron a Marcos Bográn, nos parece correcto? ¿Se cotejó con otros proveedores para buscar la mejor opción, abogado? Sí, hicimos un análisis riguroso de todas las alternativas que había en el mercado. Una de ellas era precisamente el hospital que está en Villanueva, que desafortunadamente no está abastecido porque ese hospital no es una oferta que le hace el proveedor donde le brinda un hospital con todo el equipamiento médico. Lo que viene nada más es la infraestructura dura, pero no viene el equipamiento médico. ¿Hay que comprar equipo adicional para ponerlo a funcionar? Uy, bastante. En los hospitales, Chendo, lo más caro del hospital, la inversión más fuerte que hace un país cuando construye un hospital o adquiere un hospital móvil, como lo estamos haciendo nosotros, es el equipo médico que viene adentro. La infraestructura dura, ya sea que usted lo construya de concreto o ya sea que lo adquiera prefabricado, en realidad es el costo más bajo. Lo que es alto es todo el equipo médico que viene ahí adentro. Estos hospitales... quizás es comparable, yo lo planeaba el otro día con lo que son las eólicas, que vienen en una sola pieza y se tienen que montar en varios camiones o varias rastras para poder llevarlas al punto de destino. Imaginemos que una logística así de compleja va a ser lo que vamos a requerir para poder trasladar los hospitales. Por eso le doy una semana al traslado completo de todos esos contenedores. Y luego el proveedor nos ha manifestado que entre 3 y 5 días se construye el hospital con la asistencia técnica que nos van a brindar ellos por medio de sus especialistas y con elementos del ejército nuestro que estarán disponibles para poder hacer el trabajo de construir o de ensamblar estos hospitales. ¿Cómo interpretan a nivel de inversiones estratégicas de Honduras los señalamientos del CNA? Estas explicaciones no les convencen y dicen que ahí hubo algo extraño, incluso no descartan que haya existido coimas, abogado. Sí, bueno, primero que todo, a mí me parece que voy a ser muy transparente con usted. Yo tenía mucha admiración por el Consejo Nacional Anticorrupción. Sigo teniendo muchísima admiración por las organizaciones que integran la Asamblea del Consejo Nacional Anticorrupción, pero he perdido por completo toda mi admiración hacia su dirección ejecutiva y particularmente la directora y el jefe de investigación que entiendo es Odir Fernández. Porque en un momento como este, con una pandemia global que ya se ha llevado tantas vidas humanas, y que nosotros estamos de frente a vivir el peor momento de la pandemia, ellos en lugar de haber seleccionado unirse a una estructura y a una gran coalición en la que estemos todos en contra del coronavirus, han seleccionado ir en una guerra contra los que estamos enfrentando la batalla con el coronavirus. Si usted ve los informes del CNA y usted ve la posición del CNA, si usted ve los videos, por ejemplo, que distribuye el CNA a los medios, usted puede notar fácilmente, Rosendo, y yo sé que usted lo hace, el amarillismo, el sensacionalismo que están utilizando.
Ponen atrás en el video una voz ultratumba para darle a la ciudadanía una especie de escalofríos de lo que aquí está ocurriendo. Estamos nadando en un pantano de corrupción, es lo que plantea el CNA, particularmente su dirección ejecutiva. No digo que lo hagan los miembros que integran la Asamblea, porque no lo he escuchado de parte de ellos, pero sí lo hace la dirección ejecutiva. Y esos videos están diseñados con toda una cinematografía estructurada para llamar toda la atención que se pueda en el momento en que estos servidores públicos, como es el caso mío y mi equipo que está aquí en la oficina y que venimos todos los días a trabajar para hacerle frente a la pandemia, lo que necesitamos es el apoyo de la ciudadanía. ¿Qué ha logrado el Consejo Nacional Anticorrupción con esta estrategia de desprestigio? Que me entristece muchísimo. Ha logrado dos cosas. Ha logrado que los compradores públicos perdamos a nuestros proveedores. Ya lo lograron con nosotros. Perdimos 2 de los 3 proveedores de equipos de protección personal que hoy por hoy ya no están en Honduras y hoy por hoy se necesitan en los hospitales y los hospitales están desabastecidos. Ya no le están vendiendo al Estado, ya no confían. Ya no me están vendiendo. 2 de esos 3 proveedores se me echaron para atrás. ¿Qué tipo ¿qué tipo de insumos, abogado, qué tipo de equipos ya no podrán comprar? No es que no lo vamos a poder comprar. Lo que pasa es no, que por lo menos a los que en principio tenían. Correcto. A estas 2 empresas ya no les podremos comprar lo que se denomina equipo de protección personal o equipo de bioseguridad. Este es la bata completa, la mascarilla, los lentes, los cubre zapatos, los guantes de látex, el oxímetro y todos los demás instrumentos que necesita un médico intensivista o un médico general o un neumólogo e incluso una enfermera o un enfermero tienen que andar completamente protegidos porque de lo contrario los estamos mandando que se expongan al contagio. Y de cada uno de esos kits completos de indumentaria que le he mencionado, como en el sector salud se trabaja en 3 turnos diferentes, hay 3 turnos de 8 horas para cubrir las 24 horas la demanda de servicios de salud que tiene el país. Para que esos hospitales nuestros funcionen en esas 24 horas y también las unidades básicas de salud, se necesitan entre 15,000 y 16,000 kits diarios, porque cada persona que utiliza un kit en su turno de 8 horas, cuando termina el turno, tiene que desechar el kit. No es que lo va a poder utilizar al día siguiente, porque se debe asumir que el kit está contagiado y por lo tanto debe ser desechado de una manera que no vaya a exponer a nadie más. Pues la necesidad de esos 16,000 kits es justamente lo que el CNA ha logrado interrumpir con esta campaña de desprestigio, no solo dirigida a nosotros como servidores públicos, sino a los mismos proveedores. 2 de los cuales yo he conocido en esta condición de pandemia y sé que son gente simplemente empresarios honestos que están queriendo hacer lo que pueden por el país y el CNA se ha dedicado a desprestigiarlos a ellos y a sus familias. Y le doy un ejemplo muy claro. Juan José Lagos hijo, a quien he conocido en esta pandemia, que es hijo de el presidente de la Fundación Coelho, a quien yo le tengo muchísima admiración, al señor Juan José Lagos padre, se ha visto afectado simplemente porque su esposa es diputada en el Congreso Nacional. Ahora yo le pregunto, Rosendo, ¿qué vínculo tengo yo con la esposa de Juan José Lagos? Ninguno. ¿Tiene algún problema Juan José Lagos de ser vendedor del Estado? No tiene ningún problema. Y peor aún, la empresa a la que quisieron desprestigiar ya no es de él, dejó de serlo desde el 2018 y la compró otra compañía. Pero el CNA, en su informe, que aquí lo tengo en la mano, no quiere ver eso, ni lo quiere dar a conocer, porque lo que quiere dar a conocer es un supuesto vínculo de corrupción, pero no profundizan, no dicen que en el 2018 este señor Juan José Lagos vendió todas sus acciones a otra empresa y él ya no es propietario y él quedó nada más como asesor de la compañía. Pero eso no lo manifiesta el CNA. Vamos a ir a una pausa, en breve vamos a continuar aquí en Al Banquillo con el director ejecutivo de Inversiones Estratégicas del Estado, Marco Bográn.
Ya regresamos. Seguimos al banquillo con el abogado Marco Bográn. Bueno, ya hablamos de esto de los hospitales, sumamos lo de las mascarillas, que ya se hacía una generalidad en el segmento anterior. ¿Qué pasó con esas compras? Porque ahí también se señala de sobrevaloración. Incluso se han llegado a escuchar criterios que nadie quiso acudir a presentar ofertas porque ya todo estaba entregado, abogado. Bueno, no. El tema de la sobrevaloración que ha querido dar a entender el Consejo Nacional Anticorrupción, de nuevo, no es más que un intento difamatorio hacia nuestra oficina y hacia los propios proveedores. Prueba de ello. Ellos compararon en su informe, que de nuevo les menciono, aquí lo tengo, ellos compararon las cotizaciones que nosotros hicimos allá en el mes de abril y las compararon con las cotizaciones y compras que hizo el Banco de Occidente unos días antes y mostraron la diferencia de precios. Yo le explicaba a compañeros suyos de los medios que esa volatilidad entre los precios y lo errático que está el mercado es propio de que estamos en una pandemia global. No estamos en una situación de emergencia nacional, como por ejemplo lo fue el huracán Mitch, o como por ejemplo cuando tenemos emergencia, que ahora lo tenemos casi todos los años por la sequía que nos ataca el corredor seco. O también la emergencia que nos genera esa misma sequía que se convierte en inseguridad alimentaria de las poblaciones del corredor seco. No son comparables estos dos tipos de emergencias. La emergencia que hoy estamos viviendo es global y es única en nuestra historia, es decir, en nuestra generación nunca habíamos visto algo así y probablemente nunca lo volvamos a ver. Dios quiera que no vuelva a ocurrir. Pero el CNA quiere visualizar esto como un momento normal, donde las adquisiciones se están haciendo de manera normal. Y lo que no comprenden es que el comprador público en emergencia, lo que está obligado es a buscar en el mercado, encontrar el inventario que esté disponible y adquirirlo lo más rápido posible antes de que venga otro comprador de otro país y se lleve ese inventario y lo deja usted sin nada. Entonces, que el Banco de Occidente haya comprado a ciertos precios y nosotros a otros precios no es equivalente a ningún tipo de corrupción. ¿Y ustedes no se basaron o tuvieron una referencia para ese precio que tenía esta institución bancaria, que sí fue un precio, digamos, noble frente a lo que invirtieron a nivel de Inves para la compra de esos insumos? Sí. Pero ellos compraron 5 días antes y en esta pandemia 5 días hace toda la diferencia. Hace toda la diferencia. Lo que hoy yo pueda comprar a los precios de hoy, en 5 días va a ser completamente diferente. Le voy a dar un ejemplo muy sencillo. El flete en China, que es el mayor productor de insumos médicos del mundo en este momento, porque ellos ya salieron de su pandemia, entonces tienen a las empresas fabricando ventiladores, equipo de protección personal, medicamentos y todos los otros insumos médicos que el mundo requiere. China está aprovechando ese espacio para vender fuertemente hacia todo el mundo. En China, el flete de los insumos médicos en avión costaba hace apenas 2 semanas $3 kilos. $3 el kilo en volumen en un flete aéreo. Hoy, 1 kilo en flete aéreo desde China cuesta $26. $26. Es decir, subió más del 500%. Y así está el mundo y así está de errático y especulativo todo el mercado, en especial el mercado del transporte comercial, que es el que más nos afecta, porque eso implica que los productos no vienen a tiempo para el momento en que nosotros los necesitamos. Pero todavía le doy una respuesta más, Rosendo. Pregunte a Banco de Occidente, y ojalá lo haga quizás Edgardo Melgar o Renato Álvarez, que le pregunten a Banco de Occidente si la oferta que recibieron de las mascarillas
que son las que utilizaron para comparar con la compra que nosotros hicimos, si esa oferta se cumplió. La información que yo tengo y que va a salir en los medios hoy es que en efecto esas mascarillas, el propio proveedor anunció que no tenía la capacidad de traerlas ya al país, que no había encontrado inventario en el mercado internacional y que cancelaba la orden de compra. Esa es precisamente la razón por la cual hoy estamos en riesgo de que el Hospital Escuela, el Hospital Mario Catarino Rivas, el Hospital Leonardo Martínez, el Hospital de Atlántida, el Hospital de Occidente, el Hospital del Sur, todos pueden caer en un desastre el equipo de protección personal que le he descrito. Pero aquí, al haber un incumplimiento por parte de un proveedor, el Estado salva sus responsabilidades y quienes manejan el fideicomiso, que al no cumplir puede haber demanda. Sí, pero usted puede ir a demandarlo y ojalá lo vaya a vencer en la demanda, pero esa demanda se va a ir años. El tema es que usted ya no recibió el producto ya no lo tuvo en la mano. Entonces tiene que volver a salir al mercado, a volver a buscarlo y ahora lo va a encontrar a un precio más alto todavía. A ustedes, abogado Bográn, que esto no me quedó claro. ¿Quiénes les validaron todas las compras? ¿Quiénes les dieron el sí está bien, procedamos esto, también igual, esto no? Se los pongo a manera de ejemplo. Lo de los hospitales, lo de las mascarillas, los insumos, ¿quién se lo avaló? Hay tres autoridades que pueden validar las compras que se están haciendo durante la emergencia. La Secretaría de Salud como órgano rector es el primero y en efecto validó la compra y requirió la compra de los 7 hospitales que nosotros adquirimos con todo el equipo médico respectivo. Número 2, a la propia Presidencia de la República por medio del Gabinete de Emergencia. Número 3, nosotros cruzamos también nuestras compras por medio de la plataforma de médicos expertos y ellos también tuvieron la oportunidad de hacer sus comentarios y sus inquietudes. Y es más, varias de las cotizaciones que yo recibí, por ejemplo, para ventiladores mecánicos, todas las enviamos a la plataforma de los médicos expertos y ellos nos dijeron cuáles sí cumplían con las especificaciones y cuáles no. Y por lo tanto adquirimos solamente aquellos que cumplían con las especificaciones que la plataforma considera que son necesarias para poder atender a un paciente COVID-19 con ventiladores mecánicos. Y la última autoridad que entró ya un poco más tarde en el partido, pero está hoy por hoy como autoridad de la batalla contra el coronavirus, es el comisionado especial de COVID-19, que es don Lisandro Rosales. Con todos ellos hacemos una validación de las compras y con eso es que Invest Honduras ha salido al mercado a adquirir lo que el país ha demandado. Aquí, durante todos estos días que se ha generado polémica por las compras, se ha pedido la intervención del Ministerio Público como tal, que entre la Fiscalía a validar si efectivamente se han hecho las compras necesarias, lo adecuado y sobre todo con los precios justos y transparentes. Ya lo visitó el Ministerio Público, usted de iniciativa propia ¿ha tenido alguna comunicación con los fiscales, abogado Bográn? No he tenido comunicación con la Fiscalía. A mi entender, la Fiscalía en este momento como tal no está operando porque todos estamos en confinamiento. Pero sí yo estoy a la espera del momento en que la Fiscalía empiece a operar nuevamente para comparecer, llevar toda la evidencia necesaria, ponerme a disposición del Ministerio Público, poner nuestro quehacer en esta oficina a disposición del Ministerio Público y todos los documentos respectivos para que ellos puedan hacer toda la investigación que sea necesaria. Está con nosotros al banquillo el director ejecutivo de Invest H, Marco Bográn. Una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo con el abogado Marco Bográn. Muchos sectores que han estado en esta lucha por la transparencia han pedido su cabeza. ¿Ha pensado en irse, en abandonar el barco, abogado? Jamás, ni por un segundo. Yo, Rosendo, como he insistido, y en esto creo que el CNA, como diríamos coloquialmente, se confundió de cliente.
Yo soy un servidor público de carrera. Yo llevo 14 años trabajando en esta noble institución, haciendo carreteras en Honduras, trabajando en el sector agroalimentario, trabajando en el sector de la seguridad alimentaria de los más pobres, las personas que están en pobreza y en pobreza extrema en el corredor seco. Hemos trabajado en la construcción de los centros Ciudad Mujer. Hemos trabajado en pro de la transparencia también, brindándole asistencia técnica al propio Tribunal Superior de Cuentas cuando teníamos el programa Umbral con la cuenta del milenio. Hemos trabajado también en el mejoramiento de las finanzas públicas por medio de una mejor veeduría en el proceso presupuestario, que también esa asistencia técnica se la brindamos a la Secretaría de Finanzas en años anteriores. Y antes de Invest yo ya tenía 4 años en la administración pública, por lo tanto yo tengo 18 años que se cumplen justamente en julio de este año de estar en la administración pública. Y yo he venido creciendo en mi carrera administrativa hasta llegar al punto en que estoy de ser el director de esta institución que yo mismo ayudé a formar. No ha beneficiado a familiares, porque todo esto se ha dicho de que le ha ayudado a su cuñado en estas últimas adquisiciones. De ninguna manera. Yo me di cuenta hasta hace unas 3 semanas, ya estando en la pandemia, me di cuenta que José Alejandro Pineda podía y tenía la capacidad de ofrecer insumos médicos a Honduras. Él es hondureño, pero vive en Estados Unidos. Y yo le planteé que se contactara con la Secretaría de Salud para ver qué insumos podían necesitar ahí. Pero dejé a mi institución completamente excluida de esa posibilidad, precisamente porque yo sí sé lo que es un conflicto de interés y sé cómo manejarlo porque soy abogado. Entonces no he favorecido ni a José Alejandro Pineda ni a ningún otro familiar. Lo que sí me ha ocurrido tristemente es que el CNA se ha encargado con saña de destruir a mi familia, de manera directa destruir a mi familia. Ha afectado a mis hermanas, 3 de ellas están en Estados Unidos, otras 3 están aquí en Honduras y todas están muy afectadas. Mi padre está muy, muy afectado, mi madre también, mi pareja, mis hijos, mis sobrinos, porque ellos conocen mi trabajo y ellos me han visto por 14 años venir a verme hacer lo mejor que yo pueda por el Estado de Honduras. Y por esa paz familiar, ¿no ha pensado en mejor me retiro? No. Pongo a disposición mi cargo y preparo una defensa para dejar claro que no tuve nada que ver en esto, viéndolo desde su ángulo, abogado Bográn? No, de ninguna manera. Y le explico por qué es esta decisión particular y esta convicción que yo tengo con el bienestar de la población en la parte de salud. Yo soy hijo y soy nieto de médico personal. Los demás equipos que vamos a traer para reforzar también los hospitales, las pruebas que hemos comprado en el Corea del Sur para tipo PCR para confirmar COVID-19, los kits de extracción que hemos comprado 300,000 kits de extracción también en Corea del Sur para que se pueda practicar la prueba en el campo o en la casa de la persona que se considera que es sospechosa del COVID-19. Entonces, todo ese equipo tuvo que seguir trabajando. Y en ese hotel, le cuento, les prestaron un salón donde pudieron trabajar y el salón está cubierto por una puerta de vidrio grande. Y no hay una pared, sino que hay un vidrio. Todo el personal del hotel pudo ver cómo mi equipo todos los días a las 7 de la mañana estaban sentados con sus computadoras trabajando, haciendo las adquisiciones que hemos tenido que hacer y las coordinaciones con el resto de las instituciones, incluyendo la Secretaría de Salud, incluyendo la propia Cruz Roja, incluyendo los proveedores internacionales, los proveedores locales y el resto del equipo que sí pudimos continuar viniendo a la oficina. Esa es la razón, yo tomé esa decisión, me hago responsable por la misma, pero era lo mejor que yo podía hacer para gente que está en la primera línea de la batalla. De la misma manera, yo le planteo que el sector salud debería de ser lo mismo. El sector salud no puede mandar a las enfermeras, a los enfermeros y a los médicos que no pueden regresar a sus casas después de cumplir con su turno
del día, porque no tienen a dónde aislarse y corren el riesgo de ir a contagiar a sus familiares, el gobierno tiene la responsabilidad de mandarlos a un hotel para que puedan descansar tranquilamente y volver a trabajar al día siguiente, porque son los que están al frente de la línea de la batalla. La gente que hemos aislado en los centros de aislamiento no son los guerreros de esta batalla, son lastimosamente las víctimas de la batalla. Perfecto, gracias abogado, le agradezco mucho, muy amable. A la orden. Esta noche con nosotros al banquillo el director ejecutivo de Inversiones Estratégicas del Estado, Marco Bográn. Por su sintonía, muchas gracias.